Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan. Gracias por estar valga la redundancia, en sintonía de esta transmisión completamente en vivo desde su casa de oración Silmar, bajo la cobertura del Tabernáculo de Hollywood. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una porción de la palabra. No sin antes desearles que en esta Semana Santa, en la que hemos conmemorado ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, dando cumplimiento a lo que la ley exigía, que sin derramamiento de sangre no pudiese haber perdón de pecados. Él se ofreció a sí mismo para que usted y yo pudiésemos tener perdón de nuestros pecados y algo más, salvación de nuestras almas y vida eterna. Así que esta noche queremos iniciar esta transmisión con una pequeña y poderosa oración para que el Señor bendiga su palabra. Allí en la comodidad de su hogar le pediría que cierre sus ojos e incline su rostro y vamos a orar. Amadísimo buen Dios, te damos la gracia, Señor, porque un día más nos concedes este enorme privilegio de poder estar con vida, Señor, pero sobre todo de poder enlazarlos en esta transmisión, Señor, para escuchar tu palabra, para ponerla por obra, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que están enfrentando el pánico, el temor, Señor, que esta noche puedan salir fortalecidos, puedan salir con la valentía, llenos de esperanza y confianza, porque hemos creído en un Cristo resucitado, Señor, que no se quedó enterrado en una tumba o encerrado en esa tumba, Señor, sino que resucitó. Y ese es el grito de victoria que esta noche elevamos, que Cristo vive, que Jesús vive y que está a nuestro lado, Señor, aún en medio de nuestras circunstancias adversas que hoy por hoy estamos enfrentando. Señor, te pedimos que tomes el control, pon tus palabras en los labios de este inútil siervo tuyo, Señor, y transfórmalas y que puedan llenar, Señor, los corazones necesitados y sedientos esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oh Señor, oramos, en acción de gracias lo hacemos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta noche tenemos una pequeña meditación titulada Un grito de victoria. Y es precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 1 al 10. Si me acompaña ahí en la comodidad de su hogar, gracias por estar en sintonía, a leer la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 1 al 10.
Cuando lo tenga listo, escríbame ahí amén en la pantallita de su dispositivo móvil, ya sea su computadora, su iPhone, su smartphone o un iPad, ¿no? Lo que sea que usted pueda estarnos sintonizando esta noche. Le voy a pedir que me disculpe, todavía tenemos problemas con la alergia. Estamos aquí al calor de un pequeño té. Amén. Bueno, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, como era corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los demás lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, y que era necesario que él resucitase de entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Una vez más, en el versículo anterior, entonces entrando también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Qué importante, que vio y creyó. Dichosos también nosotros, bienaventurados nosotros que hemos visto que hemos creído sin ver. Y eso se vuelve algo sumamente importante. El apóstol Juan, que es al que se refiere el otro discípulo, había entrado y vio y creyó. Vio que no estaba el cuerpo y vio las vendas, vio el sudario, y entonces esto lo llevó a creer. Y dice que porque no había entendido las escrituras, lo que ya el Señor les había dicho durante los 3 años de ministerio, les había dicho que era necesario que Él muriese y se resucitase al tercer día. Y esto ellos no lo habían comprendido, no lo habían asimilado, pero dice que porque no habían entendido las escrituras, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Oramos nuevamente. Padre, te damos la gracia por esta porción de tu palabra. Señor, te pedimos añada bendición a ella. Fortalece los corazones de aquellos que están en sintonía o que posteriormente verán este video, Señor, a través de las redes sociales. Aún en medio, Señor, de esta cuarentena, quedándonos en casa, Señor, pero siendo alimentados por tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo transforme las palabras de este inútil siervo tuyo y puedan ser convertidas según la necesidad de los corazones de aquellos que van a estar viendo este video. Pedimos por su salud, por la cobertura tuya sobre cada una de las familias que están viéndonos, Señor, y que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta noche hemos querido adelantarnos. Según el calendario judío, ya después de las 6 de la tarde se vuelve el siguiente día, en el atardecer del sábado y el amanecer del domingo ya es otro día, sería ya el primer día de la semana, sería día domingo según el calendario judío. Así que hemos querido dar el grito de victoria. ¿Qué victoria? La victoria que el Señor Jesús tuvo sobre la muerte. Y que Jesucristo resucitado, el autor y consumador de nuestra fe, si no hubiese resucitado, dice la palabra, que vana sería nuestra fe. Así que no hemos creído en un Dios crucificado, en un Dios muerto, hemos creído en un Dios que vive. Y hoy celebramos que Él vive en nuestros corazones. El propósito de este mensaje, esta pequeña reflexión que hemos preparado para este día sábado en nuestra casa de oración, que podamos entender que el Cristo en el que hemos creído está vivo, reina para siempre y sigue teniendo el mismo poder de ayer, de hoy y por siempre. Y habiendo sido comprados
habiendo sido nosotros comprados a precio de sangre, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos ha hecho coherederos juntamente con Él, coherederos del cielo. Hemos estado hablando durante estos días que hemos estado encerrados debido a esta cuarentena, que nos quedemos en casa, que podamos aprovechar el tiempo en el que hemos estado encerrados, ese tiempo aprovecharlo y poderlo compartir en familia, poder aprovechar ese tiempo para orar, para fortalecer nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios, poder leer la palabra, lo que nosotros conocemos como Biblia, leerla, tener el tiempo suficiente para poder leer verso a verso y poder discernir lo que, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, lo que la palabra nos está diciendo. Aquí está plasmada la voluntad de Dios en cada una de las palabras, en cada una de la Biblia se plasma la voluntad de Dios para nuestras vidas, los propósitos que Él tiene, pero nos ignoramos porque no dedicamos el tiempo, porque la sociedad nos ha absorbido en los afanes de este siglo. Pero ahora que tenemos usted y yo el tiempo, ¿por qué no dedicar ese tiempo disponible a la lectura de su palabra? Poder conversar en familia y poder buscarle al Señor y poder estar en sintonía de las iglesias que están transmitiendo esa semilla, esa palabra, para poder ser fortalecidos en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis difícil que estamos de salud que estamos atravesando toda la humanidad. En el texto que hemos leído, en el versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. El primer día de la semana para los judíos era el domingo. De la noche del sábado a la mañana del domingo era un día. Así, según el calendario judío, así se establece. Entonces, ese primer día, primero me hace ver que hubo una prioridad puesta en el corazón de María Magdalena. Aquí hay aspectos interesantes solo en este versículo que hemos leído, el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella llegó al sepulcro, vio algo que la hizo deducir que algo pasaba. Ella vio la piedra, no estamos hablando de una piedrita, estamos hablando de una piedra que pesaba alrededor de 2000 libras. Incluso en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, verso 1 en adelante, menciona que ella no iba sola, iba acompañada con María, la madre de Jacob, Salomé y María Magdalena. O sea, iban 3 mujeres y en el camino una y otras iban diciendo cómo iban a hacer para mover la piedra, cómo iban a hacer para poder entrar. Porque ellas habían comprado, antes de caer la noche del día sábado, habían ido al mercado porque ya había pasado el Shabbat. Algunos negocios en el mercado ya reabrían por corto tiempo porque venía la noche, y durante ese corto tiempo ellas habían aprovechado para comprar especies aromáticas y poder ungir el cuerpo del Señor. Así que al día siguiente María Magdalena toma la iniciativa de salir temprano de su casa. Dice que era de aún oscuro, pero cuando ella sale era aún oscuro, y cuando llega al sepulcro ya la aurora ya había dado sus primeros destellos, o sea, el sol estaba por salir. Y ahí se le incorporan María, la mamá de Jacob, y Salomé. Estas 3 mujeres ven que se ha movido la piedra y preguntan entre ellas, en el camino, preguntan quién les iba a mover la piedra. Pero quien se había adelantado a esta escena, en primer lugar, fue Magdalena. Segundo, era día domingo, denota que había un interés de ella, su primer día de la semana. Entonces ella establece prioridad. Como usted y yo debemos de establecer prioridades en nuestra vida, de buscar al Señor de temprano, buscar al Señor, no esperar que sea domingo en el horario nuestro, en el calendario gregoriano, no esperar que sea el día domingo para buscar del Señor. Nosotros tenemos que buscarle constantemente, buscarle en oración, buscarle a través de la lectura de la palabra que se llama Biblia, buscar al Señor, estar en comunión con Él. Esto es establecer un orden de prioridades. Entonces María Magdalena estableció un orden de prioridad en su vida, y ella decidió que el primer día de la semana, después del Shabbat, después que era el día del Señor,
ese primer día, temprano, buscarle a él, ir a buscar su cuerpo para poder ungirle. Ese era el propósito de ella, poder ungir su cuerpo con especies aromáticas. Ellos no acostumbraban a embalsamar, pero ellos ungían las vendas de sus cadáveres para evitar el mal olor por la descomposición de la materia, de la carne. Entonces el propósito, según la cultura judía, ellas iban con el propósito de llenar esas vendas que cubrían alrededor del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, llenarlas con esas especies aromáticas, con esos perfúmenes. Primero, el primer día de la semana, ya que la cultura judía sería el primer día, el día domingo, para la cultura judía era el primer día de la semana. Segundo, ¿quién era la que iba? María Magdalena, ¿cierto? María Magdalena, la que iba, pero con el propósito de derramar frascos de perfume. Bueno, ella, si lo vemos en el contexto, en la historia, un poco antes, cuando Jesús todavía estaba en su ministerio, esta mujer es la que había enjugado los pies de nuestro Señor Jesucristo y derramado un bote de perfume, de alabastro, para ungir los pies de nuestro Señor. Esta mujer tenía un corazón agradecido con el Señor porque ella sabía, estaba sabedora de que Jesús le había perdonado sus pecados. Entonces, es lo que podemos rescatar. Primero, la prioridad. Segundo, el agradecimiento. Con ese corazón agradecido es que ella la motivó a ir de madrugada, temprano, antes de que saliese el sol, a enjugar o a poner las especies aromáticas en el cuerpo del Señor. Que esto también era una parte cultural. Número 2. Corrió a avisar a Pedro. Esto me parece interesante porque muchos cuando vemos algunas cosas nos quedamos quietos, no hallamos qué hacer, sacamos deducciones, pero esta mujer no hizo nada, a lo contrario, ella accionó, no se quedó plasmada, no se quedó anonadada en ese momento en que vio que la piedra estaba movida y asumió que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Pero no se quedó a hacer conjeturas estáticas, sino que ella fue motivada por ese mismo espíritu que tenía, fue motivada a dar aviso. Y corrió, dice, a avisar a Pedro. Véase en el versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Todos sabemos que el discípulo amado era Juan. Y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor. Se han llevado el cuerpo del sepulcro. Se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor. Y no sabemos a dónde le han puesto. En el camino, déjeme usar la imaginación por un momento. Y en el camino, esta mujer primero vio cuando iba de su casa hacia el sepulcro con las especies aromáticas compradas una noche anterior, cuando terminaba el Shabbat. Ella madruga y lleva estas especies junto con otras dos mujeres que se iban a reunir en el sepulcro, pero ella ve movida la piedra del sepulcro, algo que no podía haberlo hecho solamente una persona. En el momento ella no deduce tampoco que la guardia que estaba brindando seguridad al sepulcro, porque lo habían puesto ahí los principales de la sinagoga para que ellos, los discípulos, según ellos, no sacasen el cuerpo del Señor y armaran algún tipo de propaganda. Entonces ella no deduce eso, simplemente dice, bueno, han movido la piedra y el cuerpo no ha de estar ahí. Ellas, las tres mujeres, corren y dan aviso, pero la que toma la iniciativa es María Magdalena y le avisa al apóstol Pedro. ¿Por qué le avisa al apóstol Pedro cuando pudiese haber ido a otro lugar? Me hace deducir también una segunda posición, que Pedro ya a estas alturas todos le estaban reconociendo con su liderazgo, que él era el que iba a tomar ese liderazgo y llevar así y guiar así a los demás discípulos. Digo, esta es mi opinión personal, pero puede ser que no sea así. He estado investigando, he estado averiguando el por qué toma Magdalena la decisión de avisarle primero a Pedro, al apóstol Pedro, y no avisarle a uno o al otro de los discípulos. Se me hace, y caigo y llego a la conclusión de que el liderazgo mismo de Pedro, a pesar de que
La mayoría de los apóstoles habían huido y se habían escondido durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por temor a ser crucificados ellos mismos. Me lleva, pero que durante el lapso de esto, a pesar de la negación de Pedro, repito, él ya había tomado algún tipo de liderazgo dentro de los discípulos, y por eso ese mismo liderazgo había demostrado y queda plasmado en la iniciativa de María Magdalena, que corre a Pedro a avisarle. Pero Pedro no se encontraba solo, dice que ahí estaba junto a Pedro el otro discípulo. El otro discípulo, el amado. El escritor del Evangelio no hace mucho énfasis en el nombre del discípulo, porque no tiene relevancia el nombre del discípulo. Lo que tiene relevancia es el hecho de la resurrección. Incluso si usted ve los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Juan, Marcos está haciendo énfasis en la tumba vacía, pero Juan está haciendo énfasis en los testimonios de aquellos que van a declarar o que van a dar fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Corrió a avisarle a Pedro. Número 3. Salieron Pedro y el otro discípulo. Ok, aquí hay otra cuestión importantísima de hacer notar. Hay una acción. O sea, Pedro no se queda con la noticia, él acciona. Él quiere ver qué pasó con el cuerpo de su amado maestro. Él toma la iniciativa junto al otro discípulo, que en este caso ya sabemos es el amado, es el apóstol Juan. Corren y van hacia el sepulcro. Pero en el camino, aunque salieron juntos y corrieron, dice la palabra, si me acompaña el verso 3, dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. En el verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, refiriéndose al apóstol Juan, que iba acompañando a Pedro, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Por qué corrió más aprisa? Porque era el más joven. Y Pedro pues tenía más años, y esos años le pesaban al apóstol Pedro. Entonces, digamos que el jovencito, comparado a la edad del apóstol Pedro, pues era el apóstol Juan. Eso le dio la habilidad y la destreza para poder apresurarse, agilizar su correr y llegar antes que Pedro al sepulcro. Eso es en el punto número 3, la acción. Muchas veces usted y yo sabemos de algo y nos quedamos estupefactos, nos quedamos anonadados, nos quedamos frisados y no tomamos acción ante las circunstancias. Muchos hemos caído en esta pandemia, en estas circunstancias de salud. Nos hemos quedado quietos, no hemos accionado, no hemos cuidado nuestra higiene personal, no hemos cuidado de las recomendaciones que las autoridades nos están haciendo, de lavado periódico de nuestras manos, del aseo, de limpiar o desinfectar nuestro calzado antes de ingresar a nuestro apartamento, a nuestra casa. Entonces nos hemos quedado realmente sin hacer nada, y la impresión o la noticia ha sido tan fuerte que nos ha dejado quietos sin accionar. Pero en cambio el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ante la noticia que acababan de escuchar de boca de María Magdalena, que era en ese momento un testigo ocular de lo que había sucedido, que no estaba el cuerpo del Señor en el sepulcro, entonces ellos deciden accionar. ¿Y qué pasa? Ellos no es que quieren ir a comprobar la noticia, ellos quieren averiguar a dónde está el cuerpo del Señor. A todo esto ellos no recuerdan las palabras de su maestro, quien les había dicho que era necesario que él muriese para resucitar al tercer día. Entonces, en medio de la crisis, en medio de la noticia, en medio de esa tormenta situacional, podríamos decirle, que ellos están enfrentando, ellos toman la acción de ir hasta el lugar de los hechos y poder constatar con sus propios ojos la noticia, pero no para saber si es cierto o es mentira, porque ellos confían en el testimonio de María Magdalena. Lo que ellos quieren averiguar e indagar es saber a dónde está el cuerpo del Señor, quién ha abusado de tomar el cuerpo y llevárselo sin conocimiento de ellos y profanar la tumba hasta cierto punto. Punto número 4. Dice, el otro se adelantó. Retomemos el versículo 4, dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que se refiere a Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Esto denota las ansias. Mire, mi hermano,
Usted y yo debemos de tener esas ansias que está reflejando el apóstol Juan por conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Es precisamente leyendo su palabra. Nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, que Dios nos bendiga, que Dios nos libre. Máxime en este momento que estamos recluidos en nuestros hogares, que estamos con esta cuarentena, que se va extendiendo cada día más, que van prorrogando 15 días más, 30 días más, pero el hecho es que estamos encerrados en nuestras casas, estamos impotentes ante esta situación, no podemos hacer nada, usted y yo no podemos cambiar la realidad que como humanidad estamos viviendo, pero podemos orar al Señor para que Él tenga misericordia y esto pase pronto. Este pequeño o leve tiempo de tribulación lo podamos superar en corto tiempo. Pero el punto es las ansias de querer saber dónde está Dios, a dónde está nuestro maestro. Lo que está haciendo el apóstol Juan dice que él apresuró su paso. Eso nos denota cierta ansiedad por querer saber, por querer comprobar que realmente el cuerpo del Señor no estaba, pero más que comprobar eso es saber a dónde está. Usted y yo sabemos dónde está nuestro Señor. Lo tenemos en nuestro corazón. Y ese es el motivo de haberle puesto a esta pequeña meditación un grito de victoria. Porque usted y yo también, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, debemos de entonar esta noche, ahora mismo, ese grito de victoria. ¿Y cuál es la victoria que Jesús ha tenido? Mire, ha vencido la muerte y lo ha hecho con poder. Ha resucitado. No hay en la historia de la humanidad alguien que hubiese manifestado tan gran poder y resucitar de entre los muertos. Pasaron 3 días y resucitó. Sí, hemos oído, hay historias de gente que han estado en otro sistema, digamos, catalítico, en la cual se merman sus funciones básicas o vitales, pero aún siguen vivos, siguen respirando, aunque no es detectado por los médicos y mucha gente la entierran así. Y cuando han superado esta etapa catalítica, reviven o vuelven a la vida o se manifiesta ya su vida y están enterrados y se han encontrado tumbas arañadas desde abajo. No ha sido el caso de nuestro Señor Jesucristo. Después de 3 días, después de la crucifixión, después de haberle clavado, perforado con los clavos las manos y los pies, haber perforado con la lanza el costado, dando muestra de que realmente había entregado su alma al Señor, su espíritu al Señor, la palabra misma nos dice consumado es, o sea, hasta allí todo está hecho según la voluntad de Dios. Ahora le queda los 3 días para poder resucitar. Entonces, esas ansias con las que el apóstol Juan busca a su Señor, a su Maestro, es lo que nos debe también a nosotros llenar esta noche de ansias para saber a dónde está Él. Luego, fíjese, es un dato muy importante aquí en el verso de 4 y 5. Acompáñame con la lectura. Corrían los dos juntos. Vea bien esto y analícelo. Iban los 2 juntos, pero Juan se adelantó por su juventud y llegó primero. Ahora, dice más adelante ahí en el verso 4. Llegó primero a prisa que Pedro y llegando primero al sepulcro. Hasta ahí termina el versículo 4. Luego en el 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero ¿qué dice? Pero no entró. Ahora, imagínense, acompáñenme y imaginémonos juntos este tipo de tumba, algo tradicional en la cultura judía, y dice que miró, pero no entró. Más adelante, en el verso 6, dice que cuando llegó Pedro, bajó y vio y se quedó. O sea, me hace ver. Le repito el 5. Y bajándose a mirar. O sea, había una especie de hoyo, hablemosle así, como un sótano. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó a las gradas que conducían hacia la cámara o la cavidad donde estaba colocado el cuerpo, pero no entró directamente al sepulcro. Llegó hasta las gradas, lo cual le permitió observar, ver a su alrededor, quizás hacer un 360 de las condiciones que estaba el sepulcro en ese momento, y pudo constatar que el cuerpo no estaba ahí, pero los lienzos, las vendas que cubrían el cuerpo del Señor, junto al sudario que cubría su cabeza, estaban puestos ahí. Las vendas,
los lienzos estaban allí y más adelante Pedro constata de que el sudario puesto en la cabeza del Señor, sobre la cara del Señor, estaba doblado, puesto aparte, dice su palabra. Entonces, hay dos momentos aquí y déjeme explicarle. Juan llega primero, se adelanta, pero él no entra, pero sí le da la posibilidad de bajar ciertas gradas, de inclinarse y poder observar qué hay adentro. A esto el sol ya alumbra. Ahí no había energía eléctrica para decir que encendió el sistema eléctrico de luces y poder ver y constatar hacia adentro. Ya los rayos del sol eran fuertes y podían alumbrar, creo, reflejar cierta luminosidad hacia adentro del sepulcro. Pero aquí hay otra característica que me suena de vital importancia mencionar. Él reconoce que él no debe de entrar primero. Quien debe de hacerlo es Pedro. Ok, aquí hay un elemento importante que se requiere, que es la jerarquía, es el liderazgo de Pedro. Juan, aunque era el amado de nuestro Señor, no aprovecha de ese amor que el Señor le tenía y entra y constata y sale y dice, sí, es cierto. No, él respeta que hay alguien que va acompañando, que le va acompañando a este otro apóstol que se llama Pedro, y que él se adelantó por esa misma ansia, pero él espera que oficialmente entre Pedro al sepulcro, Pedro emita su opinión para poder él entrar y decir, ok, yo ya lo había visto, ya lo comprobé, pero espero que entre mi líder, entre a quien me debo como someter en obediencia, que en este caso es el apóstol Pedro. Y fíjese lo que dice más adelante. Luego y bajándose a mirar, en el verso 5 estoy, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Él aguardó que llegara el apóstol Pedro. En el verso 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él, o sea, iba a unos pasos de él prácticamente, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. En el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los demás lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Verso 8. Entonces, hasta entonces que ya Pedro había constatado, confirmado, había comprobado con sus ojos de que el relato que Magdalena le había dado era realmente positivo o era verdadero. Entonces llega en el verso 8, entonces entró también el otro discípulo, a quien asimismo se llama el otro discípulo, es el apóstol Juan. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y aquí sucede algo. Y vio y creyó. ¿Por qué no vio y creyó antes? Porque en este momento se manifiesta, porque ya no solo había comprobado él, sino que ahora él, su juicio o su deducción o su conclusión no solamente está amparado por la perspectiva personal, sino que ahora existe otro que está apoyando la conclusión que él tiene. Entonces él vio nuevamente y creyó. ¿Qué creyó? Que Jesús había resucitado. Era lo que tenía que esperarse, porque en este momento me imagino, le repito, es mi perspectiva o es mi opinión personal. En este momento hacían eco las palabras del Señor durante los 3 años de ministerio en los cuales ellos habían estado junto a Él. Y decía que era necesario que Él resucitase el tercer día. Entonces en este momento ya Juan, el amado, vio y creyó. Usted y yo no hemos visto resucitado físicamente al Señor. Hemos creído por fe y le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos permitido que Él venga y reine y viva en nuestros corazones. Nosotros tenemos una ventaja, si podríamos llamarle de esa manera. Tenemos la ventaja que no hemos visto, pero hemos creído sin verle. Pero sí sabemos que existe, sabemos que Él se ha manifestado, sabemos que Él está actuando. En este preciso momento nos está dando palabras de esperanza, palabras de aliento a usted y a mí, en medio de esta crisis de salud que estamos enfrentando a nivel mundial. Aún que las noticias nos estén dando lo peor que está sucediendo, usted y yo albergamos en nuestro corazón la esperanza que Dios tiene el control. Y así debe de ser. Usted y yo no podemos caer en pánico, usted y yo no podemos entrar en miedo, porque
Primero, hay alguien más fuerte que nosotros, adentro de nosotros, que se llama Jesús y que resucitó y que hoy conmemoramos esa resurrección poderosa que Él tuvo. Qué bueno que usted y yo hemos creído. Punto número 5, vio y creyó en el verso 9 y 10. Porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y en el verso 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿A dónde? ¿Cuáles suyos? A los demás discípulos. Volvieron a los suyos. Se fueron y llevaron la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a los demás apóstoles, que algunos quizás no habían llegado al aposento alto, quizás algunos todavía estaban con sus familias escondidos, temerosos, porque acababa de pasar la crucifixión, acababa de pasar la Pascua, y esa misma celebración de la Pascua los había llevado a estar con su familia. Era un evento que se compartía en familia. Entonces, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan regresan a los suyos, regresan al lugar donde tenían que estar reunidos. Acuérdense que momentos antes también el Señor les había dicho que no se fuesen de Jerusalén, sino que se quedasen ahí, que estuviesen esperando la venida del Consolador, que sucede en la fiesta de Pentecostés. 50 días después de esto, el Espíritu Santo viene en forma de lenguas y se posa sobre cada uno de ellos, y ellos empiezan a hablar lenguas diferentes y a propagar el Evangelio. Y los que les escuchaban en su lengua natal y decían, ¿qué poder tienen ¿De dónde salieron estos que hablan en nuestras lenguas y a la perfección? Pero volvamos al momento en que ellos llegan y tienen que emitir una noticia y tienen que manejarla de una forma certera, veraz y concisa, sin despertar falsas expectativas. Ellos han constatado que el cuerpo del Señor no está allí, han recordado sus palabras en cuanto al Señor había dicho que era necesario que Él muriese, pero que iba a resucitar al tercer día. Estas palabras empiezan a hacer eco en sus mentes y en sus corazones, y empiezan a recordar, y empieza la esperanza perdida, empieza a tomar vida nuevamente dentro de sus corazones, y su confianza viene a crecer más, va de menos a más, sabiendo que su maestro, que su mentor, ahora hay cierta noticia que pudiese llevarlos a creer que su maestro está vivo, que ha resucitado y que ha cumplido lo que les había enseñado durante los 3 años de ministerio, durante esos 3 años de enseñanza que ellos tuvieron recluidos junto a su maestro, viviendo de primera mano los milagros, las providencias, viviendo de primera mano las enseñanzas que él les estaba dando. Eso es lo importante. Usted y yo hoy tenemos este libro llamado Biblia, en la cual podemos meditar día a día, hora con hora, instante tras instante, meditar en lo que el Señor hizo, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Aquí está la voluntad perfecta de Dios plasmada en este libro que nosotros le llamamos Biblia. Y no quiero ser religioso ni ser amarillista, pero hermanos, esto es el manual del fabricante. Nosotros, todos los objetos que nosotros tenemos traen un manual del fabricante, el televisor, el teléfono, que muchas veces no nos damos el tiempo de leerlo para saber las instrucciones precisas del que fabricó el dispositivo o el artículo que estamos comprando o hemos adquirido. En este caso, nosotros como creyentes tenemos el manual de Dios, que es nuestro creador, y aquí está plasmada todo lo que debemos hacer y cómo debemos de vivir nuestra vida aún en pleno siglo XXI, cuando la humanidad ha tomado la decisión histórica de darle la espalda a Dios. La humanidad ha tomado la mala decisión de excluir a Dios de las vidas de cada uno. Usted y yo tenemos la bendición de creer en un Dios todopoderoso, de abrir nuestro corazón, y aún a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, nosotros hemos creído en un Dios que vive, en un Dios viviente. Hemos creído en un Dios que no está clavado en una cruz, no está en un lugar, en un templo inmóvil. Hemos creído en un Dios que vive, en un Dios que sigue haciendo las mismas obras que hizo durante su ministerio, antes de su ministerio, allá en el Antiguo Testamento, cuando lo sacó al pueblo de Israel de Egipto. Hizo maravillas. Esas mismas maravillas son las mismas que hizo ayer, son las mismas que está haciendo hoy y son las mismas que continuará haciendo mañana. El problema de usted y yo es que vivimos de milagro en milagro y los hemos hecho tan comunes que sanar no nos causa mayor impresión. Vivimos una vida de milagros que
que Dios provea para pagar nuestras deudas se vuelve común. Y hemos olvidado algo muy importante que tenía María Magdalena, un corazón agradecido. Venir a Él, buscarle con esa diligencia, con esa premura de un corazón agradecido por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Usted y yo estamos necesitados hoy por hoy de un gran milagro, que es la sanidad y el superar esta pandemia como humanidad, como sociedad, como país. Y no quiero terminar esta transmisión sin hacer un agradecimiento y una valoración al esfuerzo que cada uno de los galenos, cada uno de los médicos, enfermeras y personal de salud están poniendo en cada uno de nuestros países. Asimismo, los bomberos, la policía, el ejército, el esfuerzo que están haciendo porque nuestra sociedad se mantenga unida, se mantenga segura sobre todo, y evitar el abuso en estas condiciones de aquellos que quieren aprovecharse de la situación que estamos viviendo. Vaya para ellos un agradecimiento muy especial. Gracias por ese sacrificio, gracias por esa prioridad que están estableciendo, aún a costa de sus propias vidas, aún a costa de su familia, de sacrificar el tiempo de su familia. El Señor no se queda con nada, y sepan que lo que está haciendo, se lo están haciendo al Señor. Dice la palabra de que el Señor no se queda con nada de lo que nosotros hacemos por nuestros prójimos, por nuestros seres, por nuestros vecinos, por nuestra sociedad. Así que confiados en esa promesa, en esa palabra, esta noche queremos elevar un agradecimiento, hacer extensivo un agradecimiento a cada uno de esos médicos, a cada uno de esos enfermeros y enfermeras, a cada uno de esos miembros del personal de salud que está en las clínicas o en los centros de contención o en los hospitales mismos, recluidos, haciendo malabares, haciendo, como decía mi abuelita, de tripas corazones, haciendo aún a costa del tiempo de sacrificado, haciendo maravillas para poder mantener vivo a un paciente, para poder darle los procedimientos adecuados para mantenerlo con vida. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y hermanos, quiero concluir con esto. Usted y yo contamos con algo sumamente importante. Nuestra esperanza y confianza está puesta en Jesucristo resucitado. Sabedores que lo mejor está por venir, poder decir a cuello en voz: Jesús vive y ha resucitado de entre los muertos. Que esto no sea simplemente una expresión, que lo vivamos constantemente y confiemos que en el Dios que nosotros hemos creído es un Dios que vive. Muchas gracias por estar en sintonía. Oramos, amadísimo Padre, te damos las gracias por esta porción de tu palabra. Señor, que cada uno de esos puntos que hemos tocado, Señor, podamos desarrollarlo, Señor, en nuestras vidas. Esa diligencia, esa prioridad que estableció María Magdalena, Señor. Esa diligencia que pusieron el apóstol Pedro y el apóstol Juan para correr y comprobar, Señor, esa ansiedad que reflejó el apóstol Juan por constatar que el cuerpo tuyo no se encontraba en la tumba, que la tumba estaba vacía y lo seguirá estando, Señor. Esas ansias por querer saber dónde está el cuerpo de nuestro Maestro, esas ansias por querer saber dónde estás tú, Señor, que la podamos desarrollar día con día en nuestro diario vivir. Señor, elevamos una oración de agradecimiento, Señor, por aquellos profesionales de la salud, Señor, que están poniendo el máximo de sus esfuerzos humanos para poder ayudar al prójimo, para ayudar, Señor, a aquel que está en condiciones de enfermedad, que ha adquirido este virus. Padre Celestial, te pedimos por cada uno de los médicos, por cada uno de los enfermeros y enfermeras, por cada uno, Señor, de aquellos que hace posible, Señor, que la sanidad, la salud pueda llegar, que se convierten, Señor, en extensiones de tu poder para poder ministrar, Señor, sanidad a cada uno de aquellos afectados. Te pedimos por los gobernantes, Señor, para que seas tú, Señor, protegiéndolos también, formando vallados alrededor con tus ángeles, Padre amado. Te pedimos por el presidente de esta nación, te pedimos por el vicepresidente, por cada uno de los miembros de su gabinete. Acorázalos, Padre,
Cúbrelo, Señor, con tus alas. Te pedimos por el Congreso, por el Senado, Señor. Te pedimos por el gobernador de este estado de California, por el alcalde de esta ciudad de Los Ángeles, Señor. Te pedimos para que ellos también los protejas, Padre Celestial, para que puedan emitir, Señor, leyes que puedan asegurar con estas leyes la sanidad, la estabilidad de cada uno de los que vivimos en esta ciudad. Señor, te pedimos por los gobernantes de cada país en el mundo que está siendo afectado por esta pandemia, para que seas tú dándoles la fortaleza, la valentía de tomar decisiones para proteger a sus pueblos en el cual tú les has puesto en su mano, les has encargado, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú pones y quitas reyes en la tierra, que tú inclinas el corazón del rey para cumplir tus propósitos y hacer tu voluntad. Señor, te pedimos por cada uno de ellos que este momento, Señor, no se vea opacado por la polaridad, Señor, de partidos políticos, que no se vea, Señor, sacando raja política en ninguno de los partidos que puedan haber en los países que están enfrentando esta pandemia, Señor, que por el contrario puedan unir esfuerzos, Señor, unir pensamiento y tener una visión de país. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos por cada uno de los pastores que valientemente, Señor, han tomado la decisión de transmitir sus servicios, de transmitir esta palabra, Señor, a través de, haciendo uso de la tecnología. Te pedimos por cada uno de los hogares que constantemente, día a día, Señor, se alimentan a través de estas transmisiones, que seas tú, Señor, dándoles la fortaleza, dándoles la esperanza, la confianza, Señor, que pronto veremos la luz al final del túnel, al final de la tormenta veremos el sol resplandeciente nuevamente y podemos confiar, Padre, que tú tienes el control de toda circunstancia que llega a nuestra vida. Confiados en esto, Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo hacemos. Amén y amén. No quisiera terminar esta transmisión sin antes hacer una pequeña pero muy poderosa oración. Para usted que quizás no ha abierto el corazón al señorío de nuestro Señor Jesucristo, quisiera invitarle que esta noche lo haga. No quiero hablarle de religión. Al fin de cuentas, la religión no salva. El único que salva se llama Jesucristo, que ha resucitado y estamos conmemorando hoy esa resurrección. No se trata tampoco de cambiar de iglesia. Usted puede seguir asistiendo a la iglesia donde usted pueda congregarse libre y sanamente. Se trata de hacer un reconocimiento interno, saber que nosotros no tenemos la habilidad ni la destreza para salvarnos a nosotros mismos, que el único salvador y el único intercesor entre nosotros los hombres y Dios se llama Jesús y que resucitó de entre los muertos. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, nació y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, usted solo le falta confesarlo con su boca. Le invito a que haga esta pequeña pero poderosa oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy. Abro mi corazón para que tú vivas en él y reines en él. Reconozco que soy pecador, que te he fallado constantemente. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Y que esta noche mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le felicito, bienvenido a la familia de Cristo. Somos Casa de Oración Silmar, bajo la cobertura del Tabernáculo de Hollywood. Le invitamos a que busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. Estamos sabedores que hoy por hoy quizás usted no lo pueda hacer por las restricciones que existen de congregarse, pero puede sintonizar nuestras transmisiones como Tabernáculo de Hollywood. Lo estamos haciendo varios días a la semana. Quiero darle los horarios: martes, miércoles y viernes 7 de la noche, Tabernáculo de Hollywood. Puede buscarlo en las redes sociales o en nuestra página de internet, tabernaculousa.net. Los días sábados 5 de la tarde, Jóvenes en Victoria, transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Y domingos 2 de la tarde y 7 de la noche, el horario que mejor se adecue. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la iglesia central. Nosotros como Casa de Oración lo hacemos los días sábados a las 6 de la tarde. Pandel, nuestra misión en Pandel también lo está haciendo. Las transmisiones puedes sintonizarlas día miércoles, viernes y domingo. El día miércoles y viernes 7 de la noche igual, y domingo 9 o 10 de la mañana si no me equivoco, en un único servicio el domingo. Sintonícenlo.
Será un placer poder contar con su sintonía, y sobre todo es nuestra oración que el Señor pueda hablar cada día que usted le busque y sintonice nuestra señal. Muchas gracias por su sintonía. Queremos agradecer a Claudia Ruiz. ¿Qué dice? Oh, Claudia Ruiz. Por oración. Ella pide oración, está con coronavirus. Bueno, ya vamos a orar también para que el Señor sane antes de terminar nuestra transmisión. Deme el reporte de los que están conectados. ¿Alguien me podría decir? Claro que sí. Por ahí tenemos a Rosa Bermúdez. Nuestra hermana Rosita Jovel Bermúdez. Bendiciones. Julitia Gallardo. Julia Gallardo. Brenda Morza. Brenda, gracias Brenda. Hermana Brenda, bendiciones. Gracias por estar en sintonía. ¿Quién Rosa más? Guevara. Rosa Guevara. Hermana Rosa Guevara, bendiciones. Saludos a don Enrique, a nuestro hermano Enrique Galván. Ulises Urquilla Godoy. Nuestro hermano Ulises Urquilla, bendiciones, Ulises. Él es el de alabanza, el líder de alabanza de nuestra iglesia Tabernáculo de Hollywood. Gracias, Ulises, por estar en sintonía. María Elena Méndez. María Elena Méndez, la sobrina de suya, ¿verdad? Ok, la sobrina de nuestra hermana Rosa Jovel. ¿Quién más? César Enríquez. César Enríquez hasta Houston. Bendiciones, brother. Gracias por estar en sintonía. Es nuestra oración que el Señor hable a tu vida. ¿Quién más? Israel Sánchez. Nuestro hermano Israel Sánchez, también del Ministerio de Alabanza allá en Tabernáculo de Hollywood, Ebenezer. Esperamos que el Señor también termine la sanidad que ha iniciado en su brazo luego de esa fractura, hermano. Gracias. Gracias por estar en sintonía. ¿Quién más? Tenemos a Sandra Mar Argueta. Sandrita Argueta, bendiciones. Ok, ella es la que está pidiendo por Claudia. Así es. Ok, ya vamos a orar, Sandrita, gracias, bendiciones. Saludos también a su esposo, Carlos Argueta, gracias por estar en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Y vamos a ver quién más. Ahí estamos. Mercedes Salas. Me parece, sí, aquí estoy viendo Mercedes Salas. Sí, sí. Julia Gallardo. Julita, nuestra fiel sintonizante allá de Casa de Oración Silmar. Gracias por estar en sintonía. Bueno, para todos ellos, muchas bendiciones. Gracias por compartir este video también. Sabemos que la palabra del Señor nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Es importante que usted comparta este mensaje, no porque yo lo haya dado, sino porque es la palabra del Señor. Y Dios transforma las palabras de este inútil según la necesidad de cada uno de los corazones. Confiado en eso, yo le suplicaría a usted que pueda compartir este mensaje con aquellos que pueden haber caído ahora mismo en pánico, en miedo. Así que no nos dejemos apoderar de ello. Sé que muchos estamos cayendo en la desesperación ya por tantos días sin poder salir, pero Dios tiene el control de ello y hay un propósito en cada una de esos. Ok, José Vega está también en sintonía. Gracias, José. ¿Cómo? El esposo de Cindy, mi sobrina. Ok, es el esposo de Cindy, la sobrina de la hermana Irma, mi esposa. Ok, y Regina Choi. Gracias, Regina. Gracias por estar en sintonía. Thank you, Regina. God bless you. Vamos a orar por nuestra hermana Claudia Ruiz, que ha dado positivo a la prueba de coronavirus. Señor, venimos ante tu presencia reconociendo, Padre, que te fallamos constantemente con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones, Señor. Pero también, Padre, en tu palabra leemos y nos enseña de que nuevas son cada mañana. Apelamos esta noche, Señor, a esa misericordia, a esa compasión que tú tienes, Padre, para poder ser acepto ante tus ojos y poder venir y suplicarte, rogarte, Señor, que derrames tu misericordia sobre nuestra hermana Claudia Ruiz, para que tengas compasión de ella y puedas poner tu espíritu de sanidad, tu mano de sanidad sobre ella, Padre, para que pueda recuperarse. Fortalece ese sistema inmunológico, fortalece esas vías respiratorias. Señor, no hay nada, absolutamente nada, nos enseña tu palabra que nos pueda separar del amor que tú nos tienes a través de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor tuyo, Padre Celestial. En esta hora imploramos no solamente por Claudia Ruiz, sino por cada uno de aquellos, Señor, que puede estar contagiado, Señor, con este virus, que seas tú cumpliendo tus propósitos en ellos, que seas tú dándole la fortaleza, la valentía, Señor, para enfrentar esta copa amarga, Señor. Tú mismo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, expresaste que si era tu voluntad, pasar esa copa de largo, Señor, esa copa amarga,
Mas no pidió nuestro Señor Jesús que se hiciera la voluntad de Él, sino la tuya, Señor. En este momento te pedimos que hagas tu voluntad en cada una de nuestras vidas, en cada una de las vidas de aquellos, Señor, que han resultado positivos de esa prueba del coronavirus, Señor. Que seas tú tomando el control de su salud, que seas tú proveyéndole sanidad desde este momento, restaurando desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, sus cuerpos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, ese Cristo resucitado, el cual celebramos este día, Señor. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, tenemos aproximadamente ¿cuánto tiempo? Llevamos 1 hora, 57 minutos. Gracias por dejar sus comentarios a través de las transmisiones, a través de nuestra transmisión completamente en vivo desde Casa de Oración Silmar. Le agradecemos. Queremos suplicarle. Hemos unido a nuestra iglesia central, el Tabernáculo de Hollywood, y queremos pedirle que si este ministerio es de bendición a usted, pueda donar, hacer sus donaciones efectivas al P.O. Box que va a aparecer en esta transmisión. Va a aparecer, y todo cheque o money order que usted quiera donar, póngalo a nombre del Tabernáculo de Hollywood. No es necesidad que lo ponga a nombre de Casa de Oración Silmar. Está bajo la cobertura legal, por supuesto, del Tabernáculo de Hollywood. Le va a aparecer el P.O. Box donde usted puede enviar sus donaciones. Y déjeme decirle que el Señor no se queda con nada. El Señor le va a multiplicar las intenciones de corazón. Aquel que da en agradecimiento, dice su palabra, y no por necesidad y no por obligación. Así es mi oración desde ya, que el Señor le pueda multiplicar lo que usted invierta, usted done en este ministerio. Finalizamos así nuestra transmisión, no sin antes agradecerle y desearle unas felices Pascuas de Resurrección, aún a pesar de la cuarentena. Y nunca olvidemos que Dios tiene propósitos y sus tiempos son perfectos y que lo mejor está por venir. Feliz noche y que Dios le bendiga.